Este es el resumen semanal de la guerra en Ucrania. Busco las noticias más relevantes para que no lo tengas que hacer tú. Año Nuevo, Guerra Vieja. El último día de 2022, Rusia llevó a cabo un bombardeo masivo de ciudades ucranianas. A las 13:00 horas, hora local en Kiev, las sirenas de ataque aéreo sonaron en toda Ucrania. Los misiles rusos cayeron sobre Kiev, Zaporizhia, Nikolaev, Kramatorsk y los drones iraníes cayeron sobre Khmelnytsky. Se cortó la energía como parte de los protocolos de seguridad y millones de civiles se quedaron sin electricidad durante algún tiempo. Después de que terminó el ataque, se restableció la electricidad. Una persona murió y 20 más resultaron heridas. Las ventanas de la sala de conciertos más grandes de Ucrania quedaron destrozadas. Pero la gente volvió a continuar con su vida normal lo mejor que pudo. Año Nuevo, Guerra Vieja. En el campo de batalla, esta semana vio la continuación de los ataques, el bombardeo mutuo y la acumulación de suministros y tropas a nivel local, mientras que, en mi opinión, ambas partes esperaban que el suelo se congelase y endureciera para los vehículos militares. En Jersón y el sur de Ucrania vemos que a principios de semana, Brady Afrek subió a Twitter fotografías geolocalizadas de las fortificaciones rusas que rodean Kamianka en el Oblast de Zaporizhia. En este día también se identificaron más imágenes de satélite de fortificaciones en una estación de radar en Crimea. Brady Afrek también subió a Twitter más tarde en la semana fotografías geolocalizadas de fortificaciones rusas a lo largo de 50 kilómetros de la carretera que conecta las ciudades de Tokmak y Pologi al sureste de Zaporizhia. Funcionarios ucranianos informaron que se han desplegado nuevas fuerzas rusas en Jersón y el sur de Ucrania, pero bien sin el apoyo de tanques ni de artillería. En mi opinión, las imágenes continuas de fortificaciones y de nuevas tropas sin experiencia o sin apoyo de vehículos blindados y de artillería muestran que el ejército ruso está tomando una posición más bien defensiva en el sur de Ucrania. La intensidad de la lucha bajó para la víspera de Año Nuevo y también para el 1 de enero. En Svatovie y Kremina, los primeros días de la semana, la lucha continuó sin ganancias sustanciales en ninguno de los dos lados. Los blocs militares rusos identificaron a las fuerzas rusas en la línea de Svatovie a Kremina como tropas movilizadas del Oblast de Moscú, elementos de la 144ª División de Fusileros Motorizados del 20º Ejército de Armas Combinadas del Distrito Militar Occidental y el 8º Ejército de Armas Combinadas del Distrito Militar Sur. Lo que esto parece significar es que las formaciones rusas originales que habían en esta línea del frente estaban tan degradadas que se han tenido que reforzar con tropas de diferentes teatros para llenar los vacíos dejados por las crecientes bajas en el combate. El día 27 de diciembre, el bloc militar ruso Rybar informó que las fuerzas ucranianas del 3er Batallón de la 25ª Brigada Aerotransportada capturaron un punto fuerte ruso cerca de Chervonopivka, a unos 5 kilómetros al noroeste de Kremina. El avance ucraniano fue detenido por un bombardeo masivo de artillería rusa. Este reconocimiento ruso de un avance ucraniano parece indicar que el progreso ucraniano en este área concreta podría ser más significativo de lo que informan los medios. Rybar también informó que las fuerzas rusas capturaron 5 posiciones defensivas ucranianas en Opitne, al sur de Bakhmut. Del día 28 de diciembre al final de la semana, el 1 de enero, los bloques militares rusos informaron de una ofensiva rusa desde Ploshanka hacia Makivka. La 76ª División Aerotransportada y la 74ª Brigada de Fusileros Motorizados encabezaron el ataque. No se han reportado ganancias significativas hasta el momento debido al campo minado y a los contraataques ucranianos. El bloc militar ruso Rybar alertó también de una concentración ucraniana alrededor de Kremina. Como se puede ver en su mapa, las fuerzas rusas han detectado más tropas, drones y pontones ucranianos en el río. Afirman que Ucrania probablemente lanzará una ofensiva una vez que el suelo se congele y se endurezca con el Año Nuevo. El Ministerio de Defensa ruso informó de combates al noroeste de Svatovie.
Más al sur, pasando a la lucha en Bakhmut, la semana comenzó con combates alrededor de Bakhmut sin ganancias sustanciales. Los ucranianos afirmaron estar luchando dentro de posiciones recuperadas en Opitne, al sur de Bakhmut, y los rusos afirmaron que las fuerzas de Wagner tomaron el edificio de la escuela entre Bakhmuste y Soledar. El día 27 de diciembre, las unidades de Wagner continuaron sus esfuerzos para avanzar hacia Soledar. Sergei Cherebati, portavoz del Grupo de Fuerzas del Este de Ucrania, informó que las tropas rusas parecían estar operando en grupos más pequeños de lo normal, de 10 a 15 soldados, y según él esto se debe a las bajas, pero sobre todo a la poca munición. Del día 28 de diciembre al final de la semana, el 1 de enero, fuentes rusas informaron de combates en Opitne, al sur de Bakhmut, y hubo un importante ataque de Wagner desde la escuela previamente capturada al nordeste de Bakhmut hacia Soledar. Soledar pareció ser el principal eje de avance del grupo Wagner en estos últimos días y esta semana, y los hombres de Prigozhin han estado atacando el pueblo sin descanso. Siguiendo hacia el sur, la lucha en Donetsk empezó como en Bakhmut. Continuó sin ganancias sustanciales. Los principales puntos de combate en la zona en estos días fueron Avdiivka, Nevielske y Pervomaiske, Novomijailivka, Marinka y Vuhledar. El 27 de diciembre vemos un informe desde Avdiivka donde dijeron que los bombardeos rusos habían disminuido, quizá debido a la escasez de municiones. Este informe es consistente con los recibidos desde Svatovie, Kremina y Bakhmut. Del 28 al 30 de diciembre, las fuerzas rusas continuaron con ataques moderados en Avdiivka y Marinka. El blog ruso War Chronicles publicó un largo vídeo que muestra elementos del 11º Regimiento de la Milicia Popular de la República Popular de Donetsk, luchando contra las fuerzas ucranianas en las afueras del este de Pervomaiske. No se ha comprobado la fecha real de este vídeo. Un ataque de artillería ucraniano mató al teniente coronel Yevgeny Alexandrovich Rybakov, jefe del Departamento de Control e Investigación Militar en el Hotel Victoria de la ciudad de Donetsk. Este hotel suele ser frecuentado por destacados funcionarios rusos y personal militar. El 31 de diciembre, un ataque de HIMARS ucraniano en una base rusa en Makivka destruyó la escuela vocacional número 19, 13 kilómetros al este de la línea del frente. El ataque parece haber sido devastador, ya que muchos soldados movilizados dormían allí. Algunas fuentes rusas afirmaron que unos 600 hombres movilizados se encontraban en el edificio en el momento del bombardeo. No se sabe con seguridad cuántas bajas resultaron del ataque, pero seguro que fueron considerables. El 1 de enero, con el nuevo año, el ataque HIMARS ucraniano en Makivka ya conmocionó a muchos rusos y en ese día surgieron las primeras críticas. Por ejemplo, el blog militar ruso Neoficialny Vesonov señaló que el alto mando aparentemente no estaba al tanto de las capacidades destructivas del MLRS HIMARS y que las tropas debían haberse dispersado en diferentes edificios. Pasamos a otro blog militar ruso, Grey Zone, que estimó entre 50 y 70 bajas por el ataque, ya que el edificio fue completamente destruido, y llamó a los comandantes rusos imbéciles y cosas mucho peores. Igor Girkin-Strelkov, un ex oficial del FSB muy influyente y veterano militar ruso, también criticó al mando ruso. Dijo, os cito: desafortunadamente, en algunos lugares sus ataques contra nuestras instalaciones militares resultaron ser dirigidos y tuvieron éxito. Eso se debió a la continua y exorbitante negligencia del mando de las unidades y formaciones de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Parece ser que nuestro mando básicamente no está formado. Y acabadas las noticias del campo de batalla, pasamos a las noticias de Ucrania, donde la semana empieza con tanques rusos en Bielorrusia. Según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, elementos del primer ejército de tanques de guardias de Rusia estaban presentes en Bielorrusia. Esta formación rusa sufrió grandes pérdidas en Kharkiv, Sumy y el este del Oblast de Kiev. Recordemos que Rusia está utilizando instalaciones de entrenamiento bielorrusas cerca de Brest, por lo que esto podría significar la reconstitución del primer ejército acorazado de guardias, o una acumulación de fuerzas rusas para un posible ataque ruso desde Bielorrusia. La verdad es que no se sabe nada con certeza.
Fuentes ucranianas informaron que la frontera con Bielorrusia estuvo algo tensa, pero sin cambios sustanciales. El día 29 de diciembre, las fuerzas rusas lanzaron hasta 69 misiles y drones contra la infraestructura ucraniana. El mando de la Fuerza Aérea de Ucrania informó haber derribado 54 de ellos. No hubo víctimas. Sin embargo, Vitaly Klitschko, el alcalde de Kiev, dijo que el ataque ruso dejó al 40% de los residentes de la ciudad sin electricidad mientras duró, debido a los protocolos de seguridad. La energía se restableció después del bombardeo. Volodymyr Zelensky firmó una ley que otorga al gobierno ucraniano el derecho de prohibir cualquier medio de comunicación que considere apropiado por un máximo de 14 días sin una orden judicial. El 30 de diciembre, las fuerzas rusas lanzaron hasta 16 drones contra la infraestructura ucraniana. El mando de la Fuerza Aérea de Ucrania informó haberlos derribado todos. No hubo víctimas, pero uno de los drones golpeó un edificio administrativo después de ser derribado por las defensas. El edificio fue parcialmente destruido según la administración militar de la ciudad de Kiev. La resistencia ucraniana, por su parte, informó que fuerzas rusas se están haciendo pasar por partisanos ucranianos y realizaron redadas en el Oblast de Jersón, tratando de encontrar simpatizantes y a miembros de la resistencia ucraniana. El 31 de diciembre, en los suburbios de Luhansk, los servicios especiales rusos encontraron un alijo de armas y municiones de la resistencia ucraniana. Incluía misiles guiados antitanque, una ametralladora pesada, lanzagranadas RPG, lanzagranadas RSHG, minas antipersonal, munición de varios calibres, más granadas y detonadores. Yuri Ignat, portavoz del mando de la Fuerza Aérea de Ucrania, informó que 5 bombarderos rusos Tupolev 95MS lanzaron misiles Kh-101 y también misiles de crucero Kh-555 desde el Mar Negro. Informó de la destrucción de 12 misiles, no sé cuántos realmente atravesaron las defensas. Por su parte, el presidente Zelensky pronunció su discurso de Nochevieja. Llamó a Rusia un estado terrorista por los ataques con misiles y drones contra la población ucraniana. También se dirigió a los rusos en ruso, diciendo que Putin se esconde detrás del ejército mientras quema el futuro de Rusia. Y el 1 de enero, la defensa aérea ucraniana empezó el año afirmando haber interceptado 45 drones iraníes lanzados por Rusia en Nochevieja. Utilizaron el sistema de defensa aérea NASAMS de los Estados Unidos. Y para acabar la semana en Ucrania, una pequeña noticia que podía resultar muy importante para el ejército ucraniano es que las primeras municiones de artillería de fabricación ucraniana llegaron al frente. La falta de municiones de artillería es un problema constante para ambos bandos. Y pasamos ya a las noticias de la Federación Rusa durante esta semana. La semana empezó con un extraño acto de comunicación del Kremlin. El día anterior, o sea, el día 25, publicó una transcripción parcial del discurso de Putin a la prensa diciendo que Rusia estaba lista para negociar con Ucrania. Pero el 26 de diciembre, el Kremlin publicó la transcripción ahora completa del discurso de Putin. En esta comunicación completa, queda claro que Rusia no quiere negociar con Ucrania, a la que Putin no llama siquiera por su nombre, sino simplemente el otro lado, y la etiqueta como un peón de Occidente. Entonces Putin quiere realmente hablar con Occidente y no directamente con Ucrania. Muchos analistas interpretan esto como que Putin intenta convencer a Estados Unidos, a Alemania, Francia y otros países europeos para obligar a Zelensky a hacer concesiones y, en mi opinión, obligar a Ucrania a conceder políticamente lo que Rusia no ha logrado militarmente hasta ahora. A la fecha en la que escribo este guión, Putin lo ha vuelto a hacer, pero ahora con la llamada tregua navideña ortodoxa. En mi opinión, es un intento de hacer que Ucrania parezca belicista e inflexible para la opinión pública. En mi opinión, no es un mal movimiento de Putin, ya que algunas personas definitivamente aceptarán este mensaje y comprarán el relato del Kremlin. Dmitry Medvedev fue ascendido. En un esfuerzo para impulsar la producción militar, Putin nombró al vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, para el nuevo puesto de primer vicepresidente de la Comisión Industrial Militar, responsable de coordinar la producción de armas para las Fuerzas Armadas rusas. Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal de Rusia, propuso en su canal de Telegram un nuevo impuesto para los rusos que han salido del país. Eso es,
para todos los ciudadanos, no solo los oligarcas rusos. Prigozhin y Surovikin fortalecen su alianza. El teniente general Yevgeny Valerievich Nikiforov fue nombrado nuevo comandante del Distrito Militar Occidental. Nikiforov también está al mando del Grupo Occidental Ruso en Ucrania. Nikiforov fue comandante dentro del grupo Wagner en 2014 y 2015 y es miembro de la Alianza Silovik o de Hombres Fuertes formada por el general del ejército de Ucrania Sergei Surovikin y el financiero del grupo Wagner Yevgeny Prigozhin. Su principal enemigo es el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. Las secuelas del ataque ucraniano a la base aérea de Engels se dejan ver en los blogs militares rusos y los canales de Telegram que estaban furiosos y criticaron unánimemente las defensas aéreas rusas después del ataque ucraniano a la base aérea de Engels la noche del 25 al 26 de diciembre. Para resumir sus críticas, tomaremos al famoso y prestigioso Igor Girkin Strelkov, que dijo en su canal de Telegram lo siguiente. Otra victoria. Contrariamente a los mensajes insidiosos de agentes extranjeros y críticos rencorosos, volvimos a ganar. 3 soldados rusos murieron por los restos de un dron ucraniano derribado cerca de Engels. Ni un solo vehículo enemigo regresó a su base. ¿No es un éxito? Bueno, sí, 3 militares fueron asesinados por los escombros, pero no puedes obtener una gloria verdadera hasta que se derrame sangre, ¿no es así? Esperamos nunca saber qué más fue tocado por los restos del dron derribado. Esperaré con interés la entrega de medallas a los oficiales de defensa aérea que obtuvieron una victoria tan importante y necesaria. Incluso en la retaguardia más profunda, nuestros militares pueden realizar proezas demostrando milagros de profesionalismo. Y cierro cita. En caso de que no quede claro, Girkin está siendo extremadamente sarcástico. El ataque ucraniano con drones ha sido una auténtica vergüenza para Rusia. El día 27 de diciembre nos encontramos que la propuesta diplomática rusa quedó finalmente clara tras el desconcierto suscitado el día de Navidad. Sergei Lavrov dejó claro que Rusia solo aceptará la capitulación total de Ucrania, su desarme y un cambio de gobierno a un gobierno aprobado por Rusia y, por supuesto, el reconocimiento de toda la comunidad internacional de la anexión por parte de Rusia de las tierras ucranianas ocupadas. El gobierno ruso también intensificó la propaganda interna. La importancia de los blogs militares rusos en la opinión pública rusa es clara, ya que el Kremlin los está reclutando activamente para apoyar la línea de propaganda oficial. Por ejemplo, Vladimir Tatarsky, con 522.000 seguidores, ha sido reclutado por el Kremlin, como él mismo informó en su canal de Telegram y en una larga entrevista en la televisión rusa. En ambos criticó a las esposas rusas y a quien hablase de las malas condiciones en el frente, la falta de equipo, la falta de sueldo, de comida, etc. Otro ejemplo es Semyon Piegov de Wargonzo, que tiene 1.314.000 seguidores en Telegram y se le dio un lugar en el grupo de trabajo de movilización de Putin. Como dijo el blog de Vladimir Tatarsky, ya reclutado por el Kremlin, cito: "Los jóvenes no confían en los grandes medios y como resultado aparecemos como un boomerang. Los corresponsales militares, fuentes de primera línea en quienes se confía simplemente porque no hay nadie más. Y por supuesto haremos boomerang para criticar a los que nos ponen a todos en esta posición. Recibieron lo que se merecían". Cierro cita. Para ser claros, estos blogueros ya apoyaron la invasión de Ucrania y muchas veces son más radicales que las posiciones más radicales expresadas por los funcionarios rusos. Esto sugiere que el Kremlin se está preparando a sí mismo y a toda la sociedad rusa para una larga guerra. También en este día, el Ministerio de Defensa ruso subió un vídeo de tropas rusas entrenando en Bielorrusia con personal bielorruso. Si bien este vídeo no significa necesariamente nada en concreto, está claro que el gobierno ruso quiere que el mundo lo sepa. El 28 de diciembre, Rusia nos dejó un claro mensaje para quedarse en Ucrania. Esa es mi interpretación de lo que dijo Mikhail Mishustin al anunciar la asignación de 34.000 millones de rublos para la construcción de fortificaciones en las regiones ucranianas ocupadas por Rusia. Por ejemplo, a los conserjes de Moscú se les ofreció un pago único de 50.000 rublos y un salario de 8.000 rublos por día para cavar trincheras en el Donbass. Eso es un pago único de $690 o 648 euros y un salario diario de $14 o 13 euros.
El día 29 de diciembre, Ramzan Kadyrov, jefe de la República de Chechenia, dijo en una conferencia de prensa que Chechenia ya cumplió con creces los requisitos de movilización hasta en un 254%, por lo que no se movilizarán más ciudadanos de la República en la segunda ola de reclutamiento. Esta segunda ola de movilización ha sido repetidamente negada por el Kremlin. Aún así, los blogs rusos creen que se pondrá en marcha a mediados de enero. Vladimir Putin firmó una ley que permite a Rusia encarcelar de por vida a personas condenadas por actividades subversivas. El ejército y la policía no se verán tampoco obligados a dar ninguna información que no deseen sobre la guerra. Los residentes de Engels informaron de explosiones cerca del aeródromo militar donde se encuentran los bombarderos estratégicos rusos mientras sonaban otra vez las sirenas aéreas. Lo que sea que se avecinase supuestamente fue destruido por las defensas antiaéreas. El día 30 de diciembre, el Ministerio de Defensa ruso publicó un vídeo que muestra ejercicios con tanques en un lugar no especificado en Bielorrusia. Debido a las medidas de seguridad, el atasco de automóviles que intentaban cruzar el puente de Crimea desde Krasnodar alcanzó hasta 5 kilómetros de longitud y hasta 1.200 automóviles esperaron cruzar. En ese momento solo se permitía el paso de 190 automóviles por hora. Vladimir Putin declaró que Rusia ya no requerirá el pago en rublos para el gas por parte de países hostiles. Por su parte, el medio de comunicación ruso independiente, Medusa, recibió un manual del gobierno ruso sobre cómo informar sobre el resumen del año 2022. Este manual está lleno de recomendaciones sobre qué informar y sobre cómo informarlo. Esto no es realmente tan escandaloso como podría parecer, ya que Rusia está en guerra, y Medusa es un medio ruso, pero en mi opinión es solo una constatación de lo que el Kremlin siempre esperó de todos los medios rusos. En el tercer trimestre de julio a septiembre de 2022, los rusos transfirieron 1,47 billones de rublos a cuentas fuera de Rusia, es decir, 26 veces más que el año anterior. Eso es 2.110 millones de dólares o 1.960 millones de euros. El 31 de diciembre, el Ministerio de Defensa ruso declaró el final de la movilización de otoño y dijo que 120.000 personas se incorporaron al ejército. El discurso de fin de año de Vladimir Putin se grabó en la sede del Distrito Militar Sur. Fue el discurso más largo de fin de año que nunca había pronunciado. Acusó a Occidente de usar a Ucrania para dividir a Rusia y dijo que Rusia está luchando por sus tierras natales históricas. El precio del gas en Europa cayó un 48% respecto al mes anterior, es decir, de 1.558 dólares a 845. La caída del precio fue realmente el resultado de las temperaturas cálidas y las altas reservas de gas en Europa. Ya en el 1 de enero, Igor Girkin Strelkov, un exoficial del FSB muy influyente y veterano militar ruso, dijo, y cito: "No comentaré nada sobre el discurso del presidente, pero mencionaré el sensacional discurso del señor Prigozhin, quien decidió actuar como un luchador contra la burocracia y la corrupción". Y cierro cita. Putin fue criticado en Rusia por dar su discurso de Año Nuevo con actores de fondo que suelen aparecer en muchos de sus discursos y apariciones públicas con diferentes disfraces y uniformes, como por ejemplo la mujer rubia que veis en la imagen. Strelkov también comentó que los rusos primero tienen que derrotar a la burocracia interna y la corrupción antes de poder derrotar a Ucrania, a la OTAN y al mundo entero. Otros blogs militares rusos también elogiaron el discurso de Prigozhin. El muy influyente blog militar ruso Rybar informó que los misiles rusos alcanzaron objetivos en Khmelnytski, al oeste de Ucrania. Rybar afirmó que los objetivos eran realmente instalaciones de entrenamiento de saboteadores y el regimiento 383 independiente de drones ucranianos Tu-141 y Tu-143. Rybar es conocido por sus presentaciones de alta calidad y está colaborando con el gobierno ruso. Según el medio de comunicación ruso independiente Medusa, otros blogs importantes como Slatkov y Yevgeny Podvuny asistieron al programa de televisión Goluboy Agoniek 2023 de Nochevieja en horario estelar o el prime time del Kremlin, justo después del discurso de Nochevieja de Putin.
Y así llegamos al fin de la semana, con el comienzo del año nuevo y sin ningún tipo de paz a la vista. Nos vemos en el próximo resumen. Si te ha gustado, por favor, dame un me gusta, comenta y compártelo. Y suscríbete. Y si no te ha gustado, pues como siempre, muchas gracias por verlo hasta aquí.